Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 76, Ahogamientos. Los ojos de Katsuki se abrieron con horror y el tiempo pareció ralentizarse mientras contemplaba la escena frente a él. Rocklock finalmente había logrado inmovilizar aproximadamente la mitad de sus tentáculos y los demás colgaban inútilmente mientras el láser tomaba su peculiaridad. Amplifier estaba luchando con él mientras intentaba forzar sus brazos detrás de su espalda, y Katsuki esperaba ver rabia y asesinato en los ojos del monstruo, considerando cuán violentamente lo había estado persiguiendo solo un par de segundos antes. En cambio, para él, su amigo parecía roto. Había cambiado demasiado. Katsuki se tragó una mordaza mientras llenaba los espacios en blanco sobre lo que Ogawa debió haber estado pasando para hacer una gran diferencia en su cuerpo y peculiaridad. Katsuki sintió lágrimas en las esquinas de sus ojos. Le había fallado. No había sido lo suficientemente bueno para salvarlo y, en cambio, Ogawa había pasado por el infierno y se había salvado a sí mismo. Había perseguido a Katsuki para tratar de encontrar algo parecido a la seguridad después de que su mundo había sido prácticamente destruido, al igual que Izuku lo había hecho todos esos años atrás. Y Katsuki ni siquiera lo había reconocido. Amplifier levantó su puño para dar un golpe final y Katsuki finalmente logró sacudirse de sus pensamientos. «Detente». Su grito fue suficiente para hacerla vacilar y se volvió hacia él con una sorpresa que rápidamente se transformó en ira cuando él comenzó a correr hacia ellos. «Kacchan. ¿Qué estás haciendo? Te dije que huyeras». «Al diablo con eso», espetó Katsuki. «¿No lo reconoces? Piensa en ello durante 2 segundos. ¿A quién conoces que tiene una peculiaridad de tentáculo y fue desaparecido por la maldita fábrica de villanos?» Reconocer, la cara de Amplifier se arrugó en confusión por un momento antes de caer en horror. Pero su peculiaridad no puede estirarse, y la tinta. Katsuki se burló. «Sí, bueno, aparentemente eso ha cambiado». Corrió hacia Ogawa, que estaba empezando a luchar en el agarre de los héroes de nuevo. Tío, eres tú, ¿verdad? Te voy a matar por desaparecer así, lo sabes, ¿verdad? Ogawa luchó un poco más por eso. Tú tienes que ayudarme a salvarlo. Él todavía está allí. No puedo, no sé cómo ser un héroe, hombre, no puedo hacerlo por mi cuenta. Tú tienes que ayudarme a salvarlo. Se estaba poniendo más agitado por segundo y Katsuki sintió una mano en su hombro cuando Rocklock apareció detrás de él. Da un paso atrás, Kacchan. No sabes lo que le hicieron esas personas, puede que no sea la persona que recuerdas. Eso no debe haber sido lo correcto, porque Ogawa se volvió loco tan pronto como lo escuchó. El Aserea debió haber tenido que parpadear, porque cualquier tentáculo que no se esforzara contra la peculiaridad de Rocklock se flexionó instantáneamente y agarró cualquier cosa cercana para lanzarse a los héroes. Cállate. No lo entiendes. Héroe de la suerte. Fuera de nuestro camino. Con un último gruñido de esfuerzo, Ogawa rompió la peculiaridad de Rocklock y Katsuki dio un paso atrás involuntariamente cuando todos sus tentáculos comenzaron a retorcerse en todas direcciones. Algunos que habían sido anclados más lejos y estirados mientras la pelea avanzaba, retrocedieron como una banda elástica y tanto Rocklock como Eraseread fueron golpeados con toda su fuerza por tentáculos que se movían a la velocidad de un tirachinas. Katsuki gritó y corrió al lado de Rocklock, solo para darse cuenta de que había sido noqueado por el golpe. No podía ver dónde había aterrizado Eraseread. Amplifier estaba tratando de sujetar los brazos de Ogawa, pero no había mucho que pudiera hacer. Incluso sin su monstruo peculiar, Ogawa era más grande que ella y las modificaciones que esos villanos le habían hecho solo lo habían hecho más fuerte. En cuestión de segundos, se había soltado de su agarre y la había empujado al suelo. Katsuki tenía que hacer algo. Todavía no le habían dado permiso para pelear, pero eso no importaba porque no estaba a punto de explotar a Ogawa solo porque estaba entrando en pánico y no estaba pensando bien. Explosionar para salir de esto sería tomar el camino más fácil y sí, correr hacia Ogawa cuando cualquiera de sus tentáculos probablemente podría arrancarle la cabeza era probablemente una de las cosas más aterradoras que había hecho en su vida, pero ya no era un cobarde que solo dependía de la violencia para salirse con la suya. Sus pies se movieron antes de que pudiera pensar. Shouta aterrizó rodando bruscamente y siseó mientras evaluaba el daño. Definitivamente iba a tener que volver a poner sus vacunas después de esto, y su cabeza zumbaba como si no hubiera un mañana, pero nada estaba roto, por lo que aún podía luchar. No había visto lo que le sucedió a Rocklock o Amplifier, pero no fue lo suficientemente ingenuo como para pensar que el monstruo no iba a lastimar a Bakugo solo porque tenían historia juntos.
La vida real no tuvo un final perfecto de cuento de hadas como ese. Rodó los hombros y estaba a punto de regresar a la pelea cuando una canica lo golpeó con fuerza debajo del omóplato. Al instante, se dio la vuelta para ver a Viridian corriendo hacia él lo más rápido posible, señalando por encima de su cabeza en el momento en que hizo contacto visual. Shouta miró hacia el cielo y se le heló la sangre cuando se dio cuenta de que no era su cabeza la que zumbaba. Eso fue un montón de abejas. Viridian estaba un poco sin aliento cuando lo alcanzó Queen Bee. No puedo encontrar el anfitrión. Si inyecta un disparador a un berserker, Eraser activó instantáneamente su comunicador. Este es Eraser, necesitamos refuerzos y atención médica en la playa de Dagobah. Se volvió hacia Viridian. Ve si puedes conseguir un punto de vista. Queen Bee puede llenar sus drones con cualquier cosa, incluso explosivos, así que usa tu onda, pero no te acerques. El berserker está detrás de un informante nuestro, Kak-chan, por lo que es probable que Queen Bee esté aquí para ayudar con un secuestro. No voy a permitir que eso suceda. Viridian asintió una vez y luego desapareció para seguir sus instrucciones. Al menos el chico estaba siguiendo instrucciones por una vez. Sería un gran héroe si los dejara ayudarlo. Shouta ignoró sus heridas y corrió de regreso a la pelea, gritando mientras avanzaba, todos a cubrirse. Ahora. Parecía que todo se estaba combinando para darle nostalgia a Izuku hoy, aunque lógicamente, una pelea que amenazaba su vida debería haber sido suficiente para distraerlo de los recuerdos. Pero no, el informante al que estaban tratando de proteger solo tenía que tener el mismo apodo que el mejor de su infancia, lo que sea que fueran el uno para el otro. Izuku sabía que no eran la misma persona, obviamente, pero aún así era un recordatorio doloroso. Era como un tambor de guerra dentro de su cabeza que latía más fuerte con cada paso. ¿Cómo le decimos? Débil. Inútil. Sin valor. Sin peculiaridad. Deku. Izuku se subió a la parte superior de un refrigerador, luego a una secadora, un horno y finalmente lo que parecía ser un refrigerador más pequeño y se encaramó en la parte superior de la pila. Estaba acostumbrado a ignorar esas voces cuando peleaba, por lo que no le tomó mucho pensar hacerlas a un lado y concentrarse en mantenerse con vida y salvar a todos los que pudiera. Agarró su resortera y fijó sus ojos en el enjambre de abejas que se acercaba. Cargó una canica y disparó su primer tiro, derribando a un par de abejas en el aire, pero por lo demás no causó ningún daño. Iba a necesitar una estrategia diferente. Amplifier gritó una advertencia, pero Katsuki la ignoró resueltamente mientras corría hacia Ogawa, evitando los tentáculos que se estaban volviendo locos a su alrededor. Hizo una mueca cuando uno de los tentáculos azotó su mejilla, dejando una extraña sensación de escozor atrás, pero Katsuki simplemente apretó los dientes y lo ignoró. Ogawa, hombre, escúchame. Los héroes pueden ayudarte, pero tienes que calmarte un poco, ¿de acuerdo? Los héroes no. Los ojos de Ogawa se abrieron de par en par por el pánico y fuera lo que fuera con lo que esos monstruos lo habían drogado, no entienden. Tengo que salvarlo. Está bien, entonces lo salvaremos. Katsuki no sabía para qué se estaba inscribiendo, pero en este punto no le importaba, encontraría una manera de hacer lo que fuera. Se le estaba dando la oportunidad de salvar a su amigo y no la iba a desperdiciar. Lo salvaremos, lo prometo, pero debes calmarte y dejar que los héroes te ayuden. Deja que me ayudes. Los tentáculos se ralentizaron y Katsuki levantó las manos con cautela mientras se acercaba un poco más. Lo salvaremos. Bien, Katsuki casi lo había alcanzado cuando Ogawa se tensó. Oye, háblame, idiota. ¿Qué pasa? ¡No! No. Ogawa comenzó a enloquecer de nuevo y sus tentáculos se agitaron como locos, lo que obligó a Katsuki a caer sobre su estómago para evitar ser golpeado en la basura. Están aquí. Ellos van a... ¿Quién está aquí? Katsuki tuvo que gritar para ser escuchado por encima de la ráfaga de viento cuando los tentáculos de Ogawa cortaron el aire. Háblame, idiota. ¿Quién está aquí? La quietud del cuerpo de Ogawa contrastaba fuertemente con sus tentáculos que se movían salvajemente mientras se giraba lentamente para mirar a Katsuki, sus ojos increíblemente aún más abiertos de lo que habían estado antes. ¿No puedes oírlos, Bakugo? Son las abejas. Izuku no iba a poder luchar contra las abejas con una onda. Podría acabar con el berserker, pero, curiosamente, no era el monstruo lo que le asustaba. Los berserkers eran terroríficos, sí, pero Izuku había luchado contra ellos antes y sabía cómo lidiar con ellos. Pero Queen Bee seguía siendo un misterio. Ella era una mente colmena contra la que Izuku no podía luchar y la única vez que se había enfrentado a ella en el pasado, la había perdido.
cuando se enfrentó a un berserker, sabía lo que estaba arriesgando y sabía más o menos lo que haría el monstruo, pero con Queen Bee, no tenía idea. Ella era una completa comodín y eso la convertía en el mayor riesgo. Eraserhead le había dicho que se quedara en la playa y obtuviera un buen punto de vista, pero también le había dicho que se mantuviera alejado de Queen Bee, por lo que Izuku esperaba no estar demasiado enojado por su partida. No iba a ser capaz de luchar físicamente contra el enjambre, eso era obvio, pero ya había pirateado el enjambre antes, así que eso significaba que podía hacerlo de nuevo. Izuku simplemente no pudo superar el hecho de que cuando dejó la playa y comenzó a preguntar a los civiles restantes si alguien sabía dónde podía encontrar una computadora, uno de los oficiales de policía le había ofrecido de inmediato la de su automóvil. Ni siquiera había ninguna duda de por qué estaba preguntando ni nada, la policía acababa de reconocer que era un vigilante y le dio lo que necesitaba. Fue extraño, pero agradable. Sin embargo, no tuvo tiempo para concentrarse en la extraña sensación cálida y difusa, no cuando había un villano al que tenía que detener. Izuku se había estacionado en la acera junto a la playa para poder correr y unirse a la pelea si era necesario y escribió rápidamente para recrear una versión simplificada del programa que había usado para intentar piratear las abejas antes. En realidad, no necesitaba poder darles órdenes o rastrear su ubicación ni nada, porque si su función de autodestrucción aún funcionaba como lo había hecho la última vez, entonces simplemente intentar piratearlos sería suficiente. Una de las abejas pasó volando junto a él, luego se dobló hacia atrás e Izuku se obligó a escribir más rápido. Él podría hacer esto. Solo tenía que tomar el control. El zumbido fue lo suficientemente fuerte como para hacer que su cerebro vibrara cuando el enjambre más grande de abejas que Katsuki había visto jamás descendió sobre la playa. De alguna manera, cuando encontró esas abejas cerca del apartamento de Ogawa, de alguna manera solo había estado pensando en un par de abejas, como una o dos en una situación de mosca en la pared, no en un enjambre completo. Comprendió un poco por qué Ogawa se estaba volviendo loco ahora, esto era aterrador. Ogawa estaba claramente en pánico, moviendo frenéticamente sus tentáculos para derribar a tantas abejas como pudiera mientras el enjambre atacaba. Al mismo Katsuki no le estaba yendo mucho mejor. Esperaba que Eraser lo perdonara por usar su peculiaridad, especialmente porque parte de la basura ahora comenzaba a arder, pero sus explosiones eran actualmente lo único entre él y convertirse en una víctima de una película de terror. Las abejas parcialmente destrozadas estaban comenzando a cubrir la arena de sus esfuerzos y Katsuki se movió hacia atrás a través de la arena para tratar de llegar a Ogawa, haciendo una mueca de dolor cuando algunas de las abejas lo picaron antes de que pudiera explotarlas. Las picaduras duelen mucho más de lo que deberían. Katsuki había sido un niño aventurero, había sido picado por muchas abejas antes en esos bosques en los que solía jugar, pero ninguna de sus picaduras se sintió como si alguien estuviera empujando mantequilla de maní, que alguien había prendido fuego debajo de su piel. No había forma de que pudieran luchar contra esto. Necesitaban ponerse a cubierto, ahora. Estaba casi lo suficientemente cerca como para agarrar a Ogawa cuando de repente sintió que algo se envolvía a su alrededor y fue arrastrado lejos. ¡No! ¡Para! Tengo que... Eraserhead gruñó mientras ayudaba a Katsuki a ponerse de pie. ¡Vamos! Katsuki clavó los talones en la arena, pero él, ni siquiera te dejaré acercarte lo suficiente para agarrarlo. Dijo Eraserhead. Se veía peor por el desgaste, varias picaduras de abeja formando ronchas en su rostro y manos mientras agarraba a Katsuki por el cuello y comenzaba a arrastrarlo hacia el agua. No podemos salvar a nadie si estamos muertos. Hubo un chapoteo cuando Eraserhead lo arrastró debajo del agua con solo la advertencia suficiente para que tomara una respiración profunda. La fina capa de protección y el agua fría en sus picaduras se sintieron tan asombrosos que Katsuki casi lloró de alivio, pero aún así pateó y golpeó a Eraserhead para que lo soltara. No lo hizo. Seguía arrastrándolos más y más profundamente en el agua. Sin embargo, finalmente tuvieron que respirar, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que Eraser los dejara salir a tomar aire. Las abejas pululaban sobre la superficie del agua donde habían desaparecido, pero parecían haberlas perdido de vista en la oscuridad, al menos por el momento. Katsuki luchó contra el agarre de Eraserhead. Quítate de encima, viejo. Tengo que... Estas abejas se pueden llenar con cualquier cosa. Eraserhead dijo con firmeza. Y como no es Trigger, no tengo idea de qué es, pero sé que no es bueno. Lo siento. ¿No puedes al menos intentar agarrarlo o algo así?
Katsuki deseaba poder soltar una explosión gigante y acabar con todo el enjambre de una sola vez, pero incluso si no hubiera estado empapado hasta los huesos, Ogawa estaba en medio de ese enjambre. Si Katsuki usaba una explosión tan grande, también lo eliminaría. Cancela su peculiaridad y usa tu bufanda espeluznante. Aizawa lo miró con determinación y se secó el agua de los ojos. Esto va a revelar nuestra ubicación. Prepárate para hundirte. Katsuki asintió y respiró hondo unas cuantas veces mientras Aizawa lo soltaba y lo dejaba pisar el agua. Sus pies apenas raspaban la arena debajo de él. La bufanda de Aizawa se disparó y activó su peculiaridad. Incluso cuando estaba mojado, el cabello de Aizawa desafió la gravedad cuando Ogawa perdió el control de sus tentáculos el tiempo suficiente para que la bufanda se envolviera alrededor de su cintura y lo tirara hacia el agua. Hubo una fracción de segundo en la que no pasó nada, y luego todo el enjambre corrió hacia ellos. Hubo un chapoteo cuando Ogawa cayó al agua y Katsuki respiró hondo mientras se hundía también. A pesar de que no sabían nadar, las abejas pululaban junto a la superficie, zumbando lo suficientemente fuerte como para que Katsuki pudiera escucharlas incluso bajo el agua, y una sensación enfermiza de pavor lo enfrió aún más que el agua cuando se dio cuenta. Solo estaban a salvo mientras pudieran contener la respiración. Izuku gritó triunfante cuando finalmente hizo su conexión con el enjambre. Algunas de las abejas lo habían identificado como una amenaza, pero su zumbido era más molesto que cualquier otra cosa cuando las arrebató. Había recibido algunas picaduras, pero pensó que las abejas no debían tener veneno ni nada, porque no dolía tanto como lo haría una picadura de abeja normal. Básicamente fue solo un pellizco, como cuando accidentalmente se apuñaló a sí mismo con uno de los alfileres de costura de mamá, por lo que fue bastante fácil resolverlo. Izuku no pudo evitar sonreír mientras le indicaba a su programa que se aferrara a la frecuencia correcta y apunte a cada abeja a la que estuviera lo suficientemente cerca para conectarse. Luego agachó la cabeza y presionó Enter. Los pulmones de Shouta estaban ardiendo, pero sabía lo que les esperaba en el momento en que salieron a tomar aire. Lo que sea que las abejas les habían inyectado estaba comenzando a arder aún más a medida que se extendía desde el lugar de la inyección, y si le dolía tanto con solo unos pocos pinchazos, Shouta no quería pensar en lo que sucedería cuando las abejas pudieran alcanzarlo de nuevo. De repente, hubo un destello de luz brillante sobre la superficie del agua y el zumbido se detuvo. Shouta miró a Bakugo para ver si había intentado hacer explotar algo de nuevo, pero todavía estaba bajo el agua, agarrándose a Ogawa para salvar su vida. Shouta no confiaba en él, no sabía lo que estaba pasando, pero estaba comenzando a marearse y tenía que respirar eventualmente o se desmayaría bajo el agua. Dudó todo lo que pudo antes de tomar aire. Jadeó cuando salió a la superficie y pudo escuchar a Bakugo tosiendo detrás de él, pero para su sorpresa, ninguna abeja lo persiguió. Le escocían los ojos por la sal, pero resueltamente se secó el resto del agua y miró a su alrededor, con los hombros hundidos con alivio al darse cuenta de que las abejas finalmente se habían ido. La única señal de que el enjambre había estado allí era un lío de piezas viejas que cubrían el agua. Vamos. Shouta resopló, tropezando levemente en la arena mojada mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia la playa. Todos necesitamos atención médica. Bakugo no respondió, por lo que Shouta se dio la vuelta para verlo tratando desesperadamente de mantener la cabeza flácida de Ogawa fuera del agua mientras sus tentáculos se extendían alrededor de ellos. Bakugo miró a Shouta con más pánico del que jamás había visto mostrar al chico, incluso cuando les había estado diciendo que Stein lo acorralaba. Sensei, Bakugo se atragantó con las palabras cuando salieron. Sensei, no está respirando. Capítulo 77, Recuperación. Katsuki miró fijamente las mantas, agarrando la tela que le picaba para anclarse mientras trataba de ignorar tanto sus emociones como a su anciano sentado en la esquina. Sus padres habían llegado mientras los médicos lo llevaban a toda prisa por los pasillos, tratando de averiguar con qué veneno le habían disparado esas estúpidas abejas. El mismo Katsuki se había desmayado por completo en ese momento, pero cuando finalmente se despertó, su padre le dijo que la vieja bruja había estado tan estresada que decidió irse para que no la echaran, lo cual de alguna manera no es de extrañar en absoluto. Aparte de eso, no le habían dicho nada, por lo que estaba pasando por la pelea una y otra vez, tratando de darle algún sentido a todo. Hubo un golpe en la puerta y su anciano lo miró vacilante antes de responder. Adelante. Buenos días, Bakugo. El doctor sonrió mientras abría la puerta. ¿Cómo te sientes? Como una mierda. Katsuki resopló, pero ya no tengo dolor, así que ahí está.
El médico asintió y anotó algo en su historial. Es bueno escucharlo. Honestamente, tienes suerte de estar vivo ahora mismo. Pero estoy seguro de que se está preguntando qué está pasando, así que intentaré responder a todas sus preguntas lo mejor que pueda. Lo que Katsuki realmente quería preguntar era sobre Ogawa, pero no sabía si el doctor realmente le diría algo. Cuando lograron salir del agua, los paramédicos ya los estaban esperando. Uno de los equipos había tomado inmediatamente a Ogawa de sus brazos y un tipo comenzó a hacer compresiones en el pecho mientras el otro estaba ocupado agarrando una máscara de gas. Katsuki necesitaba, quedarse y asegurarse de que su amigo estuviera bien, pero o las picaduras habían empeorado con el tiempo o simplemente se había quedado sin adrenalina, porque todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Cuando otro equipo de paramédicos había comenzado a arrastrarlo, ni siquiera podía decir en qué dirección estaba arriba y abajo, y mucho menos luchar contra ellos, y recordaba vagamente que Aizawa estaba prácticamente en el mismo estado. Recordó que lo subieron a una ambulancia cuando alguien trató de hacerle preguntas ridículas como qué año era, pero luego todo se puso negro de dolor y se despertó horas después con su padre haciendo crucigramas en la esquina. Creo que sobre todo nos gusta saber qué pasó. Papá finalmente respondió. Sé que la enfermera dijo algo sobre tener que administrar un antídoto, entonces eso significa que Katsuki fue envenenado. El doctor asintió. El villano que te atacó estaba usando abejas mecánicas como método de inyección para un veneno experimental que ha sido ilegalizado en casi todo el mundo en este momento. Se adhiere al factor peculiar de una persona y lo usa como un punto de anclaje para destruir a la persona de adentro hacia afuera. Afortunadamente, el nivel de peligro depende de la dosis, por lo que dado que el joven Bakugo aquí solo fue picado unas pocas veces, tuvimos tiempo más que suficiente para administrar el antídoto. Va a experimentar algo de debilidad muscular durante la próxima semana y necesitaremos mantenerlo aquí durante unos días para observación, pero aparte de eso, no tendrá ningún efecto negativo. Eres muy afortunado. Katsuki asintió distraídamente y agarró las sábanas un poco más fuerte. Si el veneno dependía de la dosis, ¿qué significaba eso para Ogawa? Estaba cubierto de picaduras de abeja cuando Katsuki lo entregó a los paramédicos y no había estado respirando. Katsuki había asumido que era del agua, pero ¿y si era porque el veneno ya había hecho su trabajo? ¿Qué pasa con el Aseread? ¿Iba a tener que conseguir un nuevo maestro de aula antes de que comenzara el año escolar? Katsuki. Su viejo le agarró la mano con suavidad. Katsuki, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Probablemente no les responda de todos modos. Katsuki refunfuñó. Nunca lo sabrás si no preguntas. El doctor señaló amablemente. Pero se me ha autorizado a compartir algunas actualizaciones con usted y le prometo que intentaré responder a sus preguntas lo mejor que pueda. Katsuki lo miró con escepticismo, pero el doctor siguió sonriendo pacientemente hasta que se rindió. ¿Qué pasa con los demás? Sé con certeza que no fui el único en esa playa y todos los demás lo hicieron peor que yo. El médico asintió con la cabeza. Pensé que podrías preguntar por ellos. Afortunadamente, toda el área fue evacuada en su mayor parte antes de que llegaran las abejas, por lo que solo unos pocos civiles y policías quedaron atrapados en el ataque. Todos recibieron una dosis lo suficientemente baja del veneno y van a ser liberados más tarde hoy. En cuanto a los héroes presentes, todos estarán bien después de que hayan tenido un tiempo para recuperarse. Roguelock y Amplifier lograron encontrar cobertura y minimizar su exposición tan pronto como las abejas atacaron, por lo que ambos están despiertos y bien como tú. Me dijeron que también te rescataron junto con Eraseread, así que te alegrará saber que, si bien recibió una dosis más alta, esperamos que se despierte en las próximas horas. Katsuki asintió con la cabeza y esperó un momento después de que el médico dejó de hablar para que continuara y terminara su explicación, pero nunca lo hizo. ¿Y Ogawa? ¿Qué hay de él? La cara del doctor se arrugó un poco en confusión. ¿Quién? Su viejo miró de un lado a otro entre ellos un par de veces. El amigo de Katsuki. Desapareció hace un rato. Katsuki, nunca me dijiste que lo encontraron. No lo hicieron. Katsuki refunfuñó. Él nos encontró. Antes de que aparecieran las abejas, había un villano dando vueltas y destrozando cosas. Tentáculos por pelo, bromas tontas, cara fea, no te lo puedes perder. ¿Cómo está? La cara del médico se cayó y se apresuró a disimular su expresión una fracción de segundo demasiado tarde. No sabía que tenías una conexión con él. Sí, bueno, lo hago. Katsuki resopló. ¿Está muerto? No. Fallé. Katsuki. Papá lo regañó.
No puedes simplemente preguntar eso. Cállate, viejo. Espetó Katsuki. Si está muerto, quiero saberlo. No tiene sentido alargarlo más de lo que ya lo hemos hecho. El médico se aclaró la garganta y tanto Katsuki como su anciano se volvieron hacia él con gran atención. Tienes que entender que el joven en cuestión recibió una dosis mucho más alta que cualquier otra persona presente durante el ataque. Hicimos todo lo que pudimos por él, pero se ha ido. Katsuki terminó aturdido. Él está muerto. No, logramos estabilizarlo. El médico aseguró rápidamente. Pero el veneno ya había hecho mucho daño y, bueno, probablemente no debería decir esto, pero su biología no es exactamente normal. Nunca he visto a otro paciente como él en todos mis años de práctica de la medicina, así que mientras estamos probando todo lo que sabemos, hay muchas cosas en las que todavía no tenemos idea de cómo ayudar. Como dije, logramos estabilizarlo por ahora, pero, preguntó Katsuki. Pero tu amigo está en coma. El doctor dijo. Lo siento, pero no sabemos exactamente cuándo se despertará. Por supuesto, Mitsuki, lo que sea. Le aseguró mamá. Izuku y yo te prepararemos unas galletas. Solo concéntrate en cuidar de Katsuki, ¿de acuerdo? Tú también. Adiós. Izuku picó su comida mientras colgaba el teléfono y se desplomaba en la silla junto a él. ¿Kat-chan va a estar bien? Mamá suspiró y tomó su mano. Sí, estará bien. Aparentemente se vio envuelto en un ataque de un villano anoche y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Todo está bien ahora y él estará bien, pero todavía lo mantendrán allí unos días, solo para asegurarse. Oh. Izuku trató de recordar si había otros ataques de villanos que habían sucedido anoche, pero básicamente se había caído en la cama en el momento en que llegó a casa y no se había despertado hasta después del amanecer, por lo que siempre existía la posibilidad de que algo había sucedido que él no sabía. ¿Vamos a ir a visitarlo? Mamá lo miró suavemente. Probablemente voy a ir, solo para estar ahí para Mitsuki, pero no voy a hacerte venir. Sé que tu historia con Katsuki es complicada. Izuku hizo una mueca. Puede que nunca haya dicho que Kat-chan era uno de sus matones, pero supuso que era un poco obvio después de todo. Eso no significaba que todavía no se preocupara por él. Pero tampoco quería visitarlo en el hospital, y estaba más que seguro de que Kat-chan solo lo explotaría si intentaba aparecer, por lo que estaba agradecido de que mamá no fuera a forzar el tema. Todavía te ayudaré a hacer galletas. Ofreció Izuku. Espero que esté bien, mamá le revolvió el pelo y sonrió. Los héroes lo salvaron, así que estoy segura de que estará bien. Ahora, tú y Kaminari se comieron las últimas chispas de chocolate. Izuku dio una sonrisa culpable que hizo que mamá pusiera los ojos en blanco. Por supuesto que sí. Ella suspiró. Muy bien, voy a comprar más y tú terminas el trabajo escolar que quieras hacer hoy antes de que regrese, ¿de acuerdo? Suena bien. Izuku sonrió y le dio un pulgar hacia arriba mientras se dirigía hacia la puerta. No tenía ninguna tarea pendiente pronto, pero de todos modos arrancó su computadora. El ataque berserker de anoche lo estaba molestando y simplemente no podía precisar por qué. Tal vez porque no fue solo una cosa lo que se sintió mal. En primer lugar, ese monstruo pulpo no se había sentido como un berserker normal. No solo había estado lleno de rabia y no había tratado de lastimar a la gente, tal vez con la excepción del informante que Eraser había mencionado. Si no fuera por la peculiaridad de actuar como si hubiera sido bombeado con esteroides, Izuku probablemente nunca hubiera pensado que era un berserker en absoluto. Y luego estaba la participación de Queen Bee en todo el asunto que simplemente no tenía sentido. Tanto Izuku como Eraser habían asumido que las abejas estaban allí para ayudar al berserker, probablemente inyectándolo con un gatillo, pero si ese hubiera sido el caso, cuando Izuku destruyó a las abejas, el berserker habría estado, bueno, volviéndose loco. En cambio, después de la explosión, la playa estaba mortalmente quieta y era obvio que la pelea había terminado. Estaba exhausto y no estaba de humor para dejar atrás a Eraser, así que dejó la computadora portátil para que la policía la reclamara y se fue a casa antes de que alguien pudiera intentar atraparlo, pero si Queen Bee no hubiera estado allí para ayudar al berserker, entonces, ¿por qué había estado allí? La conclusión obvia, a pesar de que dejó a Izuku tan horrorizado que quería vomitar, fue que este era otro caso de atar cabos sueltos. Era posible que el berserker no actuara como los demás porque aún no estaba terminado o por una multitud de otras razones, y de alguna manera había escapado antes de que la fábrica de villanos planeara liberarlo en la naturaleza. Sin embargo, incluso para eso, ¿realmente necesitaba enviar un enjambre completo?
La única razón por la que Izuku podía pensar para enviar tantas abejas era que el fracaso no era una opción, lo que significaba que había algo sobre el berserker de anoche en particular que la fábrica de villanos no quería que supieran. Entonces, por supuesto, Izuku tenía que averiguar qué. Sacó un archivo que había pirateado de los servidores de la policía antes de villanos instantáneos pasados que habían sido reportados como desaparecidos. Si pudiera averiguar quién había sido el berserker, entonces podría averiguar qué cambios se habían hecho y eso podría llevarlo a lo que los villanos estaban tratando de encubrir. Sintió cada vez más náuseas mientras se desplazaba por la lista, que era mucho más larga de lo que debería haber sido. Si All for One tenía acceso a tantas peculiaridades fuertes, ¿qué le impedía usarlas para apoderarse del mundo? ¿Era solo All Might y los otros poseedores de One for All en ese momento? ¿Podrían incluso luchar contra él si comenzara a atacar con todo su poder? Finalmente, Izuku encontró algo e incluso después de desplazarse por la lista 2 veces más, nada más encajaba. A menos que hubiera alguien similar que nunca fue reportado como desaparecido, entonces este debe ser el berserker de anoche. Oh, supuso Izuku, quien solía ser el berserker de anoche. Aito Ogawa Kyuk. Pelo de tentáculo. Izuku hojeó el archivo. Había estado desaparecido durante unos meses, pero lo que más le interesaba a Izuku era la sección de peculiaridades. No había ningún elemento corrosivo en la peculiaridad de Ogawa y él tenía 20 y tantos años, por lo que no era probable que un elemento secundario como ese se desarrollara de forma natural. Además, de acuerdo con el archivo de Ogawa, en realidad solo podía estirar sus tentáculos unos centímetros, pero por lo que Izuku había observado anoche, eran casi elásticos. Jadeó suavemente, los ojos se ensancharon mientras volvía a leer el documento, esta vez sabiendo exactamente lo que estaba buscando. Tenía la esperanza de no haberlo encontrado, así que cuando lo hizo, instantáneamente deseó no haberlo hecho. Goku-Gomu Kyuk. El As de Arms. Izuku se había enfrentado a él. Fue hace meses, pero aún recordaba el subidón de adrenalina que sintió cuando se dio cuenta de que el estiramiento de los brazos de Gomu no podía ser infinito y había subido a un edificio para descubrir cómo vencerlo. No se mantuvo al día con ninguno de los villanos amatones que arrestó, por lo que Izuku ni siquiera se había dado cuenta de que el tipo había desaparecido, y ahora no lo estaba. O, al menos, su peculiaridad no lo estaba. Si le hubieran preguntado en un examen de teoría de peculiaridades cómo se relacionaba la peculiaridad del berserker con la de Ogawa, la primera respuesta de Izuku, y la que sus profesores creerían por completo que era correcta, sería que el berserker era parte de la próxima generación. La peculiaridad de los padres se habría combinado con la de otra persona para crear una peculiaridad nueva y única en el niño. El único problema aquí era que Ogawa tenía 20 y tantos años. No había forma posible de que él tuviera un hijo adulto que pudiera haber manifestado esa peculiaridad. Pero, por lo que había aprendido sobre la historia de One for All de All Might, las peculiaridades podrían combinarse cuando se transfirieran. Probablemente no era común y en el caso de One for All, había sido accidental, pero si Izuku tenía razón, entonces la fábrica de villanos había descubierto una manera de hacer que sucediera intencionalmente. En ese caso, el berserker no era en realidad un berserker en absoluto. Los berserkers tenían sus propias peculiaridades aumentadas a 11, pero la víctima de anoche tenía múltiples peculiaridades que se habían tejido artificialmente en un todo coherente. El villano de anoche no había sido un berserker, sino que era una amalgama de varias peculiaridades diferentes forzadas a un solo titular. La peculiaridad de Ogawa proporcionó los tentáculos, obviamente, y luego la peculiaridad de Gomu se había unido a eso y se había combinado para formar algo nuevo. Tentáculos que podían estirarse casi sin límite. Originalmente, la peculiaridad de Gomu había afectado los brazos del usuario, pero era posible que fuera simplemente la extremidad más útil presente. Algunas peculiaridades eran así, rara vez, y si el usuario tenía suerte, nunca lo sabían, pero si una peculiaridad afectaba las manos de un usuario y eran amputadas, la peculiaridad a veces cambiaba y comenzaba a manifestarse en sus pies. Si el As de Arms estaba destinado a manifestarse en la extremidad más útil, entonces podría haberse transferido fácilmente para afectar los tentáculos cuando se combinó con la peculiaridad de Ogawa. Lo que significaba que Izuku probablemente no estaba buscando un capricho de tinta para completar la fusión. Con una peculiaridad de tipo pulpo como base, cualquier peculiaridad del emisor a base de líquido probablemente se manifestaría como una tinta en lugar de cómo se presentó para el titular original, simplemente por la forma en que se combinaron las peculiaridades.
Eso significaba que cualquier peculiaridad del emisor que produjera un líquido corrosivo podría haberse utilizado como ingrediente para la nueva peculiaridad. Encontrar ese tomó un poco más de tiempo, ya que comenzó a buscar los casos más recientes primero, asumiendo que la tercera persona debe haber sido secuestrada aproximadamente al mismo tiempo. Tanto Ogawa como Gomu habían desaparecido con meses de diferencia, pero la fábrica de villanos aparentemente había estado acumulando peculiaridades durante el tiempo que habían estado realizando experimentos, porque la pareja que encontró era una mujer que había estado desaparecida durante casi 5 años. Daita ha sido Kirk. Ácido ajustable. Izuku cerró las pestañas rápidamente cuando escuchó a su madre abrir la puerta principal y anotó los nombres para pasar a Eraserhead la próxima vez que lo viera. Podría lidiar con esto más tarde, porque ahora era el momento de hacer galletas para Kacchan. Capítulo 78, ¿promesas flores? ¿En serio? Shouta dijo inexpresivamente. Sabes que van a morir en unos días, ¿verdad? Eres un aguafiestas show. Izashi gimió. Están destinados a hacer las cosas más alegres mientras estás en el hospital. Agrega un poco de color. Mi saco de dormir ya hace eso. Shouta respondió. Sí, pero estos son más bonitos. Nemuri rió. Vamos, Shouta, no es como si te permitieras quedarte en el hospital tan a menudo. Necesitamos aprovechar cada segundo mientras podamos. Shouta la fulminó con la mirada, pero sabía que tenía razón. Incluso cuando se lesionó durante la patrulla, era mucho más probable que acudiera a Recovery Girl o se ocupara solo que ir al médico. La única razón por la que estaba siguiendo las órdenes del médico ahora era porque su cuerpo estaba más que agotado por luchar contra el veneno y no tenía suficiente resistencia para estar de pie durante más de unos minutos a la vez, y mucho menos saltar por la ventana o dejarse caer. Recovery Girl hace su magia. Al menos los médicos le aseguraron que volvería a la normalidad al final de la semana, pero por ahora estaba atrapado aquí. Además, tal vez estaba tratando de dar un buen ejemplo a Viridian en caso de que el niño estuviera prestando atención, pero nadie podría probarlo. Shouta se volvió hacia Tensei, ¿alguna palabra sobre Viridian? Tensei negó con la cabeza, hice que mi equipo peinara todos los callejones y azoteas cerca de esa playa, pero sin resultados. O no le picaron, o, la incómoda verdad pendía pesadamente en el silencio entre ellos y Shouta la odiaba. La parte lógica de su cerebro le decía que si Viridian hubiera sido picado, habría tenido demasiado dolor para llegar muy lejos, pero la parte ilógica de su cerebro le recordaba que nunca subestimara las tendencias autodestructivas del niño problemático. Sería muy propio de él negarse a ir al hospital a pesar de estar envenenado, simplemente porque quería guardar el antídoto para alguien que lo merecía más. Era la primera vez desde que se conocieron que el chico no tenía tendencias suicidas y ahora probablemente Viridian había sido asesinado. Habría sido muy divertido si no fuera tan trágico. ¿Qué hay de tu otro hijo problemático? Preguntó finalmente Nemuri. He escuchado más y más sobre este Kacchan últimamente. Se está haciendo un gran nombre. Shouta puso los ojos en blanco, pero aceptó el cambio de tema con gratitud. Él es el niño problemático de Amplifier, no el mío. Está en tu salón de clases. Izashi señaló. Eso lo hace suyo. Las clases aún no han comenzado. Shouta argumentó. Él no es mi problema. Y sin embargo, bromeó Nemuri. Entonces, ¿cómo está el chico? Shouta aguantó unos segundos tercos antes de suspirar. Está bien. Todavía no he hablado con él, pero los médicos dicen que no va a tener ningún efecto a largo plazo por el veneno, lo cual es bueno. El trastorno de estrés postraumático es otra cuestión, pero cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. El berserker que estuvo involucrado en el ataque solía ser el amigo del niño antes de su desaparición. Oh, la cara de Nemuri se contrajo. Lo siento. No lo sabía. Shouta se encogió de hombros, es lo que es, desafortunadamente. Al menos tendremos a alguien en quien confíe para hacer preguntas cuando el tipo se despierte. Tal vez esta vez tengamos una pista, suponiendo que podamos evitar que los medios de comunicación informen que él sobrevivió y protegerlo de cualquier otro atentado contra su vida. Eso apesta. Dijo Tensei. Sí. Shouta se pasó una mano por la cara y gimió. Sí lo hace. Katsuki masticó pensativamente una de las galletas que había traído la tía Inko. Ella había dicho que Izuku la había ayudado a hornearlos, lo cual estaba bien. Katsuki se sintió un poco culpable, pero en realidad estaba algo agradecido de que Izuku no hubiera venido con ella a visitarlo. ¿Qué le diría siquiera?
No era como si pudiera simplemente saludarlo con: oye, perdón por intimidarte durante 10 años y decirte que te mates, ¿cómo va la vida? Incluso si sus padres no estuvieran en la habitación, sería demasiado incómodo. Tendría que enfrentarlo eventualmente, Katsuki lo sabía, pero simplemente no sabía qué decir. ¿Cómo se suponía que iba a iniciar una conversación, y mucho menos a disculparse por todo lo que había hecho mal? Sentía que ahora era una mejor persona, pero ¿podría Izuku siquiera ver eso? Si Ogawa estuviera despierto, estaría dispuesto a responder por él, pero no lo estaba. Katsuki tenía la intención de ir a visitarlo, pero al igual que hablar con Izuku, la idea era intimidante. Le había fallado. Ni siquiera había podido buscarlo porque aún no había estado en el curso de héroe. Tal vez no debería haber escuchado a los héroes y simplemente ser un vigilante completo, pero no lo había hecho y Ogawa había pagado el precio por eso. Bueno, ahora que estaba en el curso de héroe, ya no iba a reprimirse. Hubo un golpe en la puerta, probablemente el médico o una de las enfermeras vinieron a golpearlo y pincharlo de nuevo, con lo que Katsuki no quería lidiar. Sin embargo, en realidad no tenía otra opción, así que cuanto antes los dejara entrar, más pronto terminaría. Pasa de una puta vez. Cuida tu lenguaje, mocoso. Gritó su vieja bruja. Pase. Ahora que no existía la amenaza de su muerte inminente, su vieja bruja realmente confiaba en sí misma para estar en el hospital sin hacer una escena, o al menos no una lo suficientemente grande como para prohibirle la visita. Sin embargo, su viejo siempre venía con él, solo para asegurarse de que nada explotara. Katsuki estaba seguro de que ya le habían dado a sus médicos algunas canas y solo había estado allí un día. La puerta se abrió lentamente y Tsukauchi entró, empujando a Aizawa en una silla de ruedas. A pesar de todo, Katsuki no pudo evitar sonreír ante la vista: bonitas ruedas, viejo. Aizawa lo fulminó con la mirada: no es demasiado tarde para expulsarte. Su padre los miró confundido. Lo siento, señor, pero ¿conoce a Katsuki? El vagabundo es Aizawa. Explicó Katsuki. Él será mi maestro de aula en la UA. Eraserhead aquí fue uno de los héroes profesionales que protegió a su hijo durante el ataque. Añadió Tsukauchi. Soy Tsukauchi, el detective principal de este caso. Gracias por salvarle la vida al mocoso. Su vieja bruja intervino. Sé que es un dolor en el trasero, pero nos alegra que estés dispuesto a aguantarlo de todos modos. Te odio, Mitsuki 3, y aquí estaba pensando que aprendió su idioma en la escuela. Aizawa refunfuñó para sí mismo, haciendo que Katsuki ahogara un bufido. Es mi trabajo, señora. No voy a dejar que uno de mis estudiantes muera, no cuando pueda hacer algo al respecto. Aún así, estamos muy agradecidos. Dijo su padre. Esta es la segunda vez que casi perdemos a Katsuki en el último año, por lo que tenerlo aquí a salvo es un milagro para nosotros. Oye. Todavía estoy aquí. Katsuki gritó en voz alta. Deja de hablar de mí como si fuera un debilucho que solo necesita ser salvado. Voy a ser un héroe. Ustedes, idiotas, simplemente lo olvidan. Katsuki. Su papá lo regañó. No se les puede hablar así a los héroes. En realidad, estoy bastante seguro de que su hijo le habla a todo el mundo de esa manera. Aizawa sonrió. De hecho, estoy bastante seguro de que insultaría a Olmig si tuviera la oportunidad. Está bien, escucha, vagabundo, comenzó Katsuki, pero Tsukauchi lo interrumpió. De hecho, tenemos algunas preguntas para su hijo, si está bien. Dijo con calma. Este es un caso difícil, por lo que creemos que Kat-chan podría arrojar algo de luz sobre él, debido a algunos de los aliados que ha hecho en la clandestinidad, así como a su conexión con la víctima. Sus padres se miraron vacilantes, pero finalmente, la vieja bruja asintió. ¿Estás bien con eso, Katsuki? Cualquier cosa para ayudar a encontrar a estos bastardos. Katsuki respondió rápidamente. ¿Qué quieres saber? En primer lugar, ¿Ogawa intentó atacarte de alguna manera?, preguntó Tsukauchi. No. Katsuki negó con la cabeza. Me estaba persiguiendo, pero no estaba tratando de lastimarme. Estoy bastante seguro de que solo quería mi ayuda. Tsukauchi anotó algo en su cuaderno. ¿Sabes por qué? Tendría más sentido buscar un héroe si quisiera protección. Katsuki frunció el ceño, sin embargo, no estaba pidiendo protección. Era extraño, pero no creo que estuviera solo donde quiera que esos bastardos lo retuvieran. Siguió diciendo cosas sobre cómo los héroes no entenderían, pero que necesitaba ayudar a salvarlo, lo que sea que eso signifique. Parecía que estaba hablando de otra persona, no de sí mismo. Llegué a la misma conclusión. Dijo Eraserhead.
Es probable que él te encontrara más confiable debido a tu amistad, o tal vez porque pensó que tus conexiones en la clandestinidad ayudarían a salvar a la persona de la que estaba hablando. Es difícil de decir basándose solo en lo que dijo durante la pelea. Frustrante es lo que es. Katsuki gruñó. Me prometí a mí mismo que lo salvaría y luego no lo hice. Y ahora quiere que salve a otra persona y ni siquiera puedo hacerlo porque no sé lo que estoy buscando y él no puede decírmelo porque está en coma. Es una mierda. Su viejo se acercó a él con simpatía. Katsuki golpeó su mano lejos. Guárdalo. Voy a tener que trabajar más duro en OA para poder cumplir mi promesa, ¿entendido? Tsukauchi asintió entendiendo. Lo estaremos esperando. Comuníquese con nosotros si encuentra alguna información que pueda ser relevante para el caso. Aparte de eso, creo que esas son todas las preguntas que tenemos en este momento. Cualquier otra cosa relacionada con la investigación puede esperar hasta que se haya recuperado. Katsuki resopló y se recostó contra sus almohadas, como sea. Hubo un silencio incómodo y Katsuki supo que Eraser lo estaba mirando, pero se negó a reconocerlo. Finalmente, Aizawa suspiró. ¿Ya has ido a verlo? Katsuki no miró hacia arriba. No. ¿Cuál es el punto? De todos modos. No es como si él supiera que estoy allí. En realidad, ¿hay alguna evidencia de que los pacientes en coma son al menos conscientes de manera pasajera de lo que está sucediendo afuera? Tsukauchi explicó. La exposición constante a voces familiares, especialmente, puede marcar una gran diferencia en la recuperación de alguien. Katsuki vaciló por otro momento antes de ceder. Joder bien. Pero tú también vienes, tonto vagabundo. Aizawa solo sonrió. Entrar en la habitación del hospital de Ogawa fue extraño, sobre todo porque en realidad no estaba caminando. El estúpido veneno había drenado demasiado de él y solo había logrado obstinadamente un cuarto del camino por el pasillo cuando sus piernas cedieron debajo de él y tuvo que hacer que una enfermera lo llevara a una silla de ruedas. Afortunadamente, al menos había convencido a sus padres de que se quedaran atrás, por lo que la única persona que fue testigo de su fracaso fue Aizawa, pero eso ya era bastante malo. Las enfermeras que los habían empujado allí asintieron cortésmente mientras dejaban a los dos solos con el paciente y Katsuki, vacilante, se acercó un poco más a la cama. Katsuki sabía que se veía mal, pero Ogawa era aún peor, si era posible. Las ronchas rojas brillantes de las picaduras de abeja se destacaban crudamente contra su piel, que estaba tan pálida que casi parecía gris bajo las luces del hospital. Sus tentáculos se habían encogido un poco, pero aún eran significativamente más largos de lo que Katsuki recordaba el mes pasado, y se habían vuelto mucho más oscuros que si Katsuki no los hubiera visto antes de su transformación, habría asumido que eran negros. Los círculos debajo de sus ojos eran más grandes que los de Aizawa e incluso dormido, parecía exhausto. ¿Qué le hicieron? Susurró Katsuki. Lo averiguaremos. La voz de Aizawa estaba llena de determinación. La buena noticia es que no muestra los mismos signos de degradación mental que los otros berserkers, incluso si no estamos seguros de por qué. Si puede recuperarse del veneno, debería sobrevivir. Los médicos aquí ya están investigando qué lo hace diferente a una persona normal, y vamos a resolver esto y asegurarnos de que no le pase a nadie más, ¿de acuerdo? Katsuki no respondió. Seguía mirando a su amigo, una mezcla de ira, desesperación y confianza brotaba dentro de él. No pude salvarlo. Sin embargo, no voy a fallar de nuevo, que me condenen si dejo que eso vuelva a suceder. Le prometí que salvaría a alguien y lo haré. Sin embargo, eso no es suficiente. Voy a atrapar a estos malditos villanos para que cuando este idiota finalmente se despierte, ya no tenga que estar asustado. Suena como un plan, vagabundo. Aizawa asintió. Creo que estás empezando a entender lo que significa ser un héroe.